Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para hoy miércoles 13 de marzo del presente año, tenemos como subtítulo Génesis en el principio. Entramos a la séptima semana, mis amados hermanos, y hablamos sobre Abraham, el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios, en el padre de la fe. Como tema principal tenemos Abraham abandonó la tierra prometida. La fe débil te hace alejarte de Dios, mis amados hermanos. Por eso queremos pedirle a nuestro Señor que en el día de hoy nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos perdone por habernos alejado de su propósito. Queremos regresar a ti, mi Dios. Queremos ir a esa tierra prometida, mi Señor. Por eso te damos la gloria, te damos el honor siempre a ti, que tú eres y serás por siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mis amados hermanos, entrando en desarrollo y comenzando este tema, Abraham se enfrentó a grandes pruebas. Abraham se volvió al mundo, o sea, a Egipto, en vez de a Dios para que le supliera a la necesidad. Abraham cayó en un pecado severo. Abraham pensó con maldad y sugirió con maldad la maldad de la mentira. Abraham actuó egoístamente, pensando solo en él. Abraham engañó y confundió a su esposa cuando dijo, por causa tuya. Abraham aprobó los malos pensamientos y el pecado hacia su querida esposa. Abraham permitió un mal e injusticia terribles, como es el abuso de su querida esposa. Abraham mostró un espíritu de cobardía y se rehusó a corregir el error de la mentira y el robo. Amén. Abraham abandonó esa tierra prometida, mis amados hermanos. La fe débil, esa fe que es el alejarse de Dios. Estudiamos el libro de Génesis capítulo 12, versículo 10 y Génesis capítulo 13, versículo 4. Mis amados hermanos, Abraham recién había comenzado la gran peregrinación de fe. Se había estimulado la fe inicial. Él había emprendido el gran viaje de seguir a Dios y sus promesas, como lo vemos en los pasajes anteriores. Pero ahora Abraham tendría una experiencia completamente diferente, una experiencia trágica, como es la de la fe débil, mis amados hermanos. Esa fe débil siempre nos mete en problemas. De hecho, Dios nos dice que la fe débil
es la razón por la que sufrimos y nos enfrentamos a tantos problemas en el mundo. Mis amados hermanos, considérense nada más las necesidades básicas del hombre. El hombre tiene muchas necesidades y en ocasiones las necesidades se vuelven tan grandes, mis amados hermanos, que sabemos que son aterradoras. Esto es lo que sucedió a Abraham en esa experiencia. Él se enfrentó a una necesidad aterradora, mis amados hermanos. Y su fe se debilitó y finalmente se desmoronó. Existen al menos 8 necesidades básicas, mis amados hermanos, que constantemente se les presentan al hombre. Sabemos que es la necesidad del alimento, la necesidad del agua, la necesidad de la ropa, la necesidad de una vivienda, la necesidad de tener una vida y una buena salud, también la necesidad del amor, incluso la compañía, la aceptación y el reconocimiento, también el cariño, la necesidad de un propósito, incluso el trabajo o en el empleo, también la necesidad de una luz. Una persona está grandemente discapacitada cuando vive en la oscuridad total, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, cuando una de estas provisiones se ve amenazada, el hombre tiene que actuar y remediar la situación. Tiene que satisfacer esta necesidad, o de lo contrario se expone a los estragos de la naturaleza y finalmente muere, mis amados hermanos. La única pregunta es cómo él va a intentar suplir su necesidad, mis amados hermanos. Por supuesto, él debería orar con la mayor diligencia posible para conseguir personalmente la provisión que él necesita. Pero, ¿cómo va a buscar la provisión? Volviéndose a Dios y confiando en que Él lo ayude, o ignorando a Dios y volviéndose al mundo, dependiendo únicamente en sus propios esfuerzos y en otros hombres. Mis amados hermanos, la mayoría de las personas siempre han hecho esta última opción, que es dependiendo únicamente de sus propios esfuerzos y confiando en otros hombres. Y Dios dice que esta es la razón por la que el hombre sufre tanto, mis amados hermanos. Dios enseña que debemos tratar de suplir personalmente nuestras necesidades, pero debemos hacerlo pidiéndole su ayuda y confiando en que Él es nuestro ayudador y que nos ayude. Dios espera que nosotros creamos que Él nos ayudará, y cuando creemos y confiamos verdaderamente en Él, Él nos ayuda, mis amados hermanos. Él se ocupa de que se suplan nuestras necesidades, mis amados hermanos. Sin embargo, mis amados hermanos, sucede también todo lo contrario. Si tenemos la fe débil, ignoramos a Dios y nos alejamos de Dios. Entonces comenzamos a alejarnos de Dios, alejarnos cada vez más, metiéndonos en toda clase de problemas.
Mis amados hermanos, la fe débil siempre nos lleva loma abajo, en la dirección de más problemas. De hecho, según se ha planteado anteriormente, mis amados hermanos, la fe débil, ignorar y alejarse de Dios, es la razón misma por la que sufrimos y nos enfrentamos a tantos problemas en el mundo, mis amados hermanos. Esta es la gran lección de este pasaje, mis amados hermanos, del día de hoy. Esta es la gran lección que debemos aprender de esta experiencia de Abraham. Abraham abandonó esa tierra prometida. La fe débil al alejarse de Dios. Con frecuencia encontramos 5 pasos en la fe débil. Primero está en el versículo 10, enfrentarse a grandes pruebas. Segundo, volverse al mundo en vez de a Dios para suplir la necesidad, versículo 10. Caer en un pecado severo, versículo 11, versículo 16. Enfrentar juicio de Dios, versículo 17, versículo 20. Regresar a Dios y el arrepentimiento, mis amados hermanos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 13 del 1 al 4. Mis amados hermanos, el primer paso de la fe débil es tener que enfrentar alguna prueba grande. Simplemente el descuido o no lograr hacer lo que se debe hacer, como por ejemplo orar, puede provocar. Cuando no oramos, provocamos la fe débil. Sin embargo, por lo general, es alguna gran prueba o tentación la que debilita la fe de una persona. Esto sucedió con Abraham. Abraham enfrentó a una gran prueba, una de las pruebas más graves que se le haya presentado al hombre, la del hambre y la escasez. Sencillamente no había suficiente comida para alimentar apropiadamente a la familia, a la casa, a los trabajadores, el ganado. Mis amados hermanos, él se enfrentaba a la posibilidad de la hambruna, de perder grandes manadas de ganado y quizás un número de sus trabajadores. Podemos imaginarnos la presión que sentía Abraham, mis amados hermanos. Algunos de sus trabajadores lo presionarían para trasladar las manadas a algún país cercano donde hubiera tierra fértil. Y la mayoría de los trabajadores, antes de morirse de hambre o dejar que sus familias se murieran de hambre, dejarían de trabajar para Abraham y se trasladarían a una tierra cercana donde hubiera alimentos. Si esto hubiera sucedido, ¿quién se habría ocupado de sus manadas, mis amados hermanos, y habría cuidado de sus propiedades? Abraham estaba enfrentando una crisis severa, y Dios lo había llamado a la tierra prometida, supliéndole cada una de sus necesidades, tanto a lo largo del camino como dentro de la tierra. Mis amados hermanos, Dios hasta se había encontrado con él cara a cara para confirmarle las grandes promesas de Dios. Él sabía que él heredaría la tierra prometida y todos los enemigos que se interpusieran en su herencia serían derrotados y eliminados por el propio Dios. Mis amados hermanos, pero ¿y ahora qué? Entre ahora y aquel momento había surgido la terrible crisis. Abraham debía quedarse en la tierra prometida y confiar en que Dios le supliera su necesidad, o debía abandonar la tierra prometida para ir a un país más fértil donde abundara el alimento, mis amados hermanos.
o debía quedarse donde Dios lo había llamado a trasladarse a un lugar donde él creyera que se podían suplir las necesidades. Cierto, el lugar estaría fuera de la tierra prometida, de vuelta al mundo. Abraham estaría alejándose de la promesa de Dios, buscando una vez más las provisiones y suministros del mundo. Pero todo parecía tan razonable y necesario, y podía hacerlo como un viaje temporal, el tiempo suficiente como para asegurarse que se salvaran sus manadas y sus trabajadores. Cuando se acabara la escasez, él podía regresar a la tierra prometida, regresar a la promesa de Dios. Pensamientos como estos consumirían la mente de cualquier creyente, mis amados hermanos, que se enfrenten a una crisis como la hambruna. Nuevamente, con frecuencia en alguna gran prueba o tentación, la que debilita la fe de una persona. Una persona se enfrenta a la prueba, fortaleciendo así su fe, o cede ante la prueba, debilitando así su fe, mis amados hermanos. Así que, mis amados hermanos, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. También en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 3, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, mis amados hermanos. Por tanto, teniendo una gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hechos capítulo 10 versículo 23. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 versículo 9. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Mis amados hermanos, Génesis capítulo 12 versículo 10, Egipto, o sea, el mundo, banalidad, necesidades. La fe débil es el segundo paso al mundo, en vez de a Dios, para suplir nuestra necesidad. Y Abraham tomó su decisión. Él se volvió al mundo en vez de a Dios para suplir su necesidad. Abraham abandonó la tierra prometida. La presión era demasiada, mis amados hermanos. Abraham cedió y él no podía manejar la presión que sentía, pero abierta las escrituras. La escasez era severa y tenía planes de quedarse en Egipto por solo un tiempo, no de asentarse allí, pero advierte otro elemento. No se dice nada, ni una sola palabra, de que Abraham buscara el rostro de Dios sobre este asunto. ¿Lo hizo? Mis amados hermanos, probablemente no, porque como veremos, el viaje a Egipto fue un fracaso, un viaje catastrófico, que trajo como resultado un mal terrible. Y además Abraham fue realmente expulsado de Egipto y lo forzaron a regresar a la tierra prometida, mis amados hermanos. Se vio obligado a confiar en el cuidado de Dios a fin de cuentas. Génesis capítulo 12 versículos 20
Génesis capítulo 13, versículo 4, mis amados hermanos. En la Biblia, mis amados hermanos, por lo general, Egipto representa al mundo. Y la mundanalidad, el sistema del mundo, de la impiedad, el secularismo, el humanismo, la autosuficiencia y la región mundana. Mis amados hermanos, ya hemos terminado el día de hoy el tema principal. Entonces queremos darle la gloria y el honor a nuestro Dios por habernos permitido realizar este audio. Señor, ayúdanos a regresar a tu tierra prometida. Sabemos que muchas veces nos hemos alejado de ti, queriendo buscar el bien, pero solo buscamos problemas, Padre. Te queremos pedir perdón en este momento, que nos ayudes a regresar a esa tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Te damos la gloria y el honor solo a ti, Padre amado. Paz a vos, mis amados hermanos.